Toda la vida las mujeres se dedicaban a hacer eso. Se supo mantener hasta ahora los trabajos de Caraguatá. Yo caté ya ve más piernas ni que en allí potaguete acá hijo que todo pisocado. Últimamente el grupo de mujeres quieren tener cerca de su comunidad plantar, porque en este lugar queda lejos las plantas de Caraguatá. A partir de 5 kilómetros en adelante se puede conseguir en este lugar. Y el propósito es sembrar bastante para no ir lejos a traer de vuelta, ¿verdad? Hay interés de poder ampliar más los trabajos de Caraguatá. Entonces, cuestión de organizarse y dedicarse más para poder tener algo para la subsistencia familiar, ¿verdad? Para mí es impresionante el proceso porque es un poco largo. Generalmente las mujeres van y buscan el monte del Caraguatá y traen con los bolsos llenos, ¿verdad? O también colocan en bolsas comunes, ¿verdad? Con eso uno puede trae bastante. Y bueno, una vez que llega en casa, las mujeres comienzan a sacar las hojas, ¿verdad? Todo un lado. Y después de eso comienzan a sacar uno por uno cada hoja. Las espinas, digo, ¿verdad? Luego de eso, sobre una madera hay que descascarear, ¿verdad? Se busca la fibra que está en medio de la parte verdosa, la fibra que sirve, ¿verdad? Entonces lleva también un tiempo raspar eso y una vez que se obtenga de todas las plantas que se sacó, se seca allá en el sol. Una vez que ya esté todo seco, se hace el hilado. Pero antes de hacer el hilado, se parte en partes pequeñitas la fibra esta, ¿verdad? Se saca chiquitito así y con eso la mujer pasa a hacer el hilado, ¿verdad? Y tarda tal vez una semana, pero es un trabajo que no se dedica exclusivamente a la mujer, sino que de una actividad y otra, mientras descansa, va haciendo ese trabajo de hilar, ¿verdad? Y generalmente tarda una semana, 2 semanas de hacer un buen puñado de hilo. Una vez que esté, ya ahí se buscan las plantas, una corteza, no sé cómo se llama en castellano, en Ayorío decimos toja, una planta no muy alta, tal vez 4 a 5 metros de altura esta planta. Una especie de arbusto creo que es. Se saca un poco la corteza, llevan en casa para el marrón y el rojo. Se lleva primero en el fuego, en la olla, ¿verdad? Y una vez que ya hirvió bastante, se coloca el hilo, ¿verdad? Lo mueve todo, ¿verdad? Ahí dentro de la olla. Bien para que pueda dar color a todo el hilo. Se deja hervir un poquito más y una vez que hirvió lo suficiente, se saca allá afuera a secar el teñido. Y eso también hay que dejar que se seque muy bien. Generalmente sale bien, ya no se destiñe con facilidad. Después de ahí recién comienzan a hacer un bolso. Ahí podríamos decir que ya en este caso ya tiene el marrón o el rojo, ¿verdad? Con esta planta, la corteza. Y el blanco normal, porque ya viene blanco con la fibra blanca del Caraguatá. Y para el negro se obtiene con la fruta de Guayacán. Se va y recogen la fruta y hacen el mismo proceso y hierven por un tiempo, ¿verdad? Entonces, un poco en línea general esto, ¿verdad? Los colores tradicionales que usan los ayoreos para colorear y obtener un lindo bolso ayoreo.
Yo podría decir que no abastece tanto al mercado porque no hay una organización en la que se dedique un poco más a la artesanía ayoreo. Bien sabemos que hay mercado, pero nosotros los ayoreos necesitamos un mayor mercado. Pero también al mismo tiempo necesitamos una mejor organización para poder producir un poco más de lo que es nuestro, de lo que conocen las mujeres ayoreos sobre la confección de los bolsos ayoreos. Actualmente también hay creatividad de algunas mujeres. Actualmente hay nuevos diseños. Acá en el mercado hay variedad de gustos. Entonces las mujeres crearon nuevos dibujos. Es importante que cada mujer conozca la variedad posible de los dibujos para ofrecer en el mercado eso. Esa es un poco la idea ahora de las mujeres, porque se piensa también en el mercado local.